Ahora voy a empezar con el análisis de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y ustedes me dirían, ¿qué tiene que ver una ecuación diferencial de segundo orden con el análisis de mi red eléctrica RLC debido a la respuesta libre y a la respuesta forzada? Pues yo les respondería, lo tiene que ver por el siguiente análisis de circuito que nosotros vamos a realizar. Para el estado permanente, en este circuito eléctrico, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, tendríamos a una fuente de voltaje conectada a un resistor, a una bobina y un capacitor en serie. Como hay una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje provoca una corriente en esta bobina con esta dirección, porque va de más a menos de la fuente. Mientras que el capacitor tendría una caída de voltaje V subíndice 0, donde la polaridad estaría dada por la fuente, más en esta sección de la rama corresponde a esa sección de la rama, menos en la sección inferior de la rama corresponde al menos en la sección inferior de la rama para el capacitor. Muy bien, cambio cambio el switch de posición de 1 a 2 y tendría este circuito equivalente donde la corriente que circula por la bobina y la caída de voltaje existente en el capacitor serían las condiciones iniciales de mi bobina y capacitor, donde la bobina se comporta como una fuente de corriente de valor I0 y el capacitor se comporta como una fuente de voltaje de valor V subíndice 0. De tal manera que yo tengo esta red eléctrica donde se aclara lo que yo les acabo de especificar, y como nosotros sabemos que el capacitor y bobina almacenan energía, la caída de voltaje en el capacitor instantes antes en el momento e instantes después de la conmutación es igual, mientras que la bobina, que almacena energía en forma de corriente, esta corriente I subíndice 0 instantes antes, durante e instantes después de la conmutación va a ser el mismo valor I subíndice 0. Muy bien. Ahora, la caída de voltaje en la bobina, ¿a qué sería igual? Bueno, para yo obtener la caída de voltaje en la bobina voy a recurrir a la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada son iguales a cero para todo instante del tiempo. Entonces, por primera ley de Kirchhoff yo tendría menos V subíndice, menos V subíndice 0, y la manejo con un signo negativo porque el sentido de la fuente no coincide con el sentido de la corriente circulante, que ha sido impuesto por el sentido de la fuente de corriente a cómo se comporta la bobina. Entonces menos V subíndice 0, más la caída de voltaje en el resistor, que es V subíndice R, más la caída de voltaje en la bobina. Recuerden que la bobina ocupa esta posición porque en este momento se está comportando como la fuente de corriente. Entonces tengo mi expresión que sería V subíndice 0 más V. Entonces es el momento de definir la caída de voltaje en la bobina de acuerdo a este circuito. ¿Y qué me diría ¿Y qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada son iguales a cero para todo instante de tiempo. Por lo tanto, tendría la caída V subíndice 0 más la caída en el resistor más V subíndice R menos la caída de voltaje en la bobina, y le pongo menos porque el sentido de la bobina no coincidiría ni con el sentido del capacitor ni con el del resistor. Y entonces, despejando la caída de voltaje en la bobina, sería igual a VDL, que depende de cero porque estoy considerando el instante en el cual existió la conmutación, que sería igual a V subíndice R, subíndice 0, la caída de voltaje en el capacitor, más R por la corriente inicial, que es la corriente que aporta la bobina, que en el estado transitorio se comporta como una fuente de corriente. Muy bien, y ya saben, resistencia por la corriente sería la caída de voltaje en el resistor. Muy bien. Perfecto, ahora nosotros ya tendríamos analizando el circuito equivalente desde el punto de vista de las caídas de voltaje del resistor, capacitor y la bobina, tendríamos lo siguiente. La caída de voltaje en el resistor sería R por la corriente que circula a través de él, la corriente que depende del tiempo, más el inverso más la caída de voltaje en el capacitor, que es el inverso de la capacitancia, por la integral de la corriente que depende de T por la diferencial del tiempo, más la inductancia de la bobina L más por la derivada de la corriente que depende del tiempo con respecto al tiempo, igual a 0. Muy bien. Ahora,
Para mayor facilidad, para poder manejar esta expresión de una forma mucho más sencilla, nosotros vamos a manejar a I de t como, como la capacitancia por la derivada de la caída de voltaje con respecto al, por la derivada de la caída de voltaje que depende del tiempo con respecto al tiempo. Entonces, yo voy a sustituir esta expresión para I de t en esta posición y en esta posición, lo cual me daría la siguiente expresión. Entonces sería R por la caída de voltaje, por la capacitancia, por la derivada del voltaje que depende del tiempo con respecto al tiempo. Y esto está anotado aquí. Más, más el inverso de la capacitancia por la capacitancia que me da 1 de la integral de la derivada, es decir, se va la derivada de la caída de voltaje y nada más me quedaría la caída de voltaje, V que depende del tiempo, más L por la capacitancia, LC, por la derivada con respecto al tiempo, por la derivada con respecto al tiempo, es decir, la segunda derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? De la caída de voltaje con respecto al tiempo. Y yo ya tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Y ahí está el por qué nosotros estamos analizando las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ahora, yo voy a utilizar el operador de. Bueno, antes de utilizar el operador de, yo me fijo en la derivada de mayor orden en mi ecuación diferencial. ¿Y cuál es la derivada de mayor orden en mi ecuación diferencial? Es esta de aquí. ¿Cuál es su coeficiente? ¿Cuál es el coeficiente constante que la está multiplicando? Es la inductancia L por la capacitancia C. Entonces, toda la expresión la divido entre la inductancia L por entre la capacitancia C. ¿Por qué? Porque los matemáticos y también los ingenieros para el análisis de ecuaciones diferenciales preferimos por simplicidad manejar una ecuación diferencial donde la derivada de mayor orden dentro de la ecuación diferencial esté multiplicada por un coeficiente constante igual a 1. Muy bien, aquí tengo mi ecuación diferencial llevando a cabo dicho arreglo y ahora sí, yo voy a sustituir las derivadas por el operador de. Entonces sería segunda derivada con respecto al tiempo sería igual al operador de al cuadrado. Primera derivada con respecto al tiempo sería igual al operador de. Y donde no hay derivada, pues no hay operador de, tal como se muestra aquí. Ya llevamos a cabo la sustitución. Y yo puedo factorizar la caída de voltaje que depende de tiempo, con lo cual ya podría igualar la ecuación homogénea a 0. Y utilizando la fórmula para obtener los valores los valores de la variable en una expresión de segundo orden, es decir, la fórmula que nosotros comúnmente en la ingeniería conocemos como la del chicharronero, puedo obtener el valor del operador de ya cuando considero más en esta expresión y cuando considero menos. Y bueno, si no se entiende muy bien cómo pasar de este punto a este punto, lo explicaré rápidamente. ¿Cómo nosotros escribimos dicha expresión? Sería menos b. ¿Quién es menos b aquí? Aquel coeficiente constante que acompaña a d a la 1. Entonces, menos r entre l más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, r entre l al cuadrado, menos 4 veces el valor que no esté multiplicando el operador d, es decir, 1 entre lc. Aquí está, un menos 4 por 1 entre lc. Entre 2 veces el coeficiente constante que esté multiplicando el operador de al cuadrado. En este caso tenemos un 1, 2 por 1, 2. Aquí está, muy bien. Bien, entonces yo ahora voy a analizar lo que tengo dentro de la raíz cuadrada y lo voy a igualar a 0. Me dirán, ¿para qué hacemos esto? No sirve para el análisis que haré a continuación. Solamente sigan lo que yo estoy diciendo y ahorita les aclaro en qué me sirve definir a lo que está dentro de la raíz cuadrada como igual a 0. Entonces, si yo hago eso y despejo el factor r entre l al cuadrado, tendría que r entre l al cuadrado es igual a 4 entre la inductancia L entre la capacitancia C. Yo paso en los 4 del otro lado de la igualdad, lo cual quedaría como 1 entre 4. O por un factor un cuarto. Ahora, yo voy a meter el 4 dentro de la raíz cuadrada. ¿Cómo lo haría? Bien, primero saco la raíz cuadrada, bueno, dentro del término que está al cuadrado, me equivoqué, dentro del término que está al cuadrado. Lo primero que yo tengo que hacer para introducir el 4 dentro de dicho término que está al cuadrado es obtener la raíz cuadrada de 4.
y que sería 2. Ahora sí ya lo puedo meter tal y como está aquí. Ustedes me dirían, ¿cómo nosotros sabemos que está bien lo que se acaba de hacer? Fácilmente. Cuando ustedes elevan al cuadrado el 2, obtendrían un 4, el cual ya saldría del término R entre L, porque ya se habría aplicado el cuadrado a él, y quedaría de nuevo un cuarto, porque el 2 se encuentra en el denominador. Así yo me puedo percatar de que ya había llevado a cabo las operaciones de la forma correcta. Ahora, ya tendría finalmente el factor R entre 2L igual a 1 entre L de inductancia entre C de capacitancia. ¿Y esto en qué nos beneficia a nuestra explicación? Nos beneficia porque si yo tengo dicho factor, pero en vez de tener un igual, tengo un menor que, de tal forma que yo tengo que el factor R entre 2L al cuadrado es menor que el factor 1 entre la inductancia L entre la capacitancia C, aquí tendría un sistema subamortiguado, el cual me permitiría tener por señal una onda senoidal, la cual podemos apreciar fácilmente cómo se amortigua en el tiempo. Lo que me permitirá visualizar y ubicar de manera sencilla puntos máximos y puntos mínimos en lo que la onda se está amortiguando. Cuando nosotros tenemos que el factor R entre 2L al cuadrado sea igual o mayor que el factor 1 entre la inductancia L entre la capacitancia C, tendré esos sistemas críticamente amortiguados y sobreamortiguados respectivamente, en los cuales yo no podré apreciar ondas que se amortiguan en el tiempo, porque decrecen tan rápido en el tiempo en comparación al sistema subamortiguado que en muchas ocasiones ni siquiera podremos visualizar puntos máximos y mínimos. Esto lo vamos a apreciar de una manera mucho más clara cuando hagamos ejemplos de este tipo de casos. Hay otros factores que me van a permitir estudiar todo lo que hemos estado estableciendo de una manera mucho más sencilla. ¿Cuáles serían? Pues sería por una parte mi resistencia crítica y mi coeficiente de amortiguamiento. ¿En qué me ayuda a definir primero la resistencia crítica? Lo que pasa es que el coeficiente de amortiguamiento está en función de la resistencia crítica. La resistencia crítica se define como 2 veces por la raíz cuadrada de la inductancia L entre la capacitancia C, mientras que mi coeficiente de amortiguamiento se define como la resistencia R entre la resistencia crítica, y lo cual es igual a R entre 2 por la raíz cuadrada de la capacitancia entre la inductancia L. Y ustedes dirán, ¿en qué radica la importancia de la resistencia crítica? Lo que pasa es que la resistencia crítica me permitirá saber en qué valor de la resistencia nos permite definir a un sistema subamortiguado de un sistema sobreamortiguado. Una vez que críticamente o sobreamortiguado, una vez que nosotros rebasamos el valor de la resistencia crítica, habremos pasado de tener un sistema subamortiguado a tener los sistemas crítica y sobreamortiguado, donde ya no tendremos lo que les he considerado. Ya no podremos obtener o ya no podremos visualizar fácilmente para estos dos últimos casos aquellas ondas que se amortiguan en el tiempo y en donde se pueden visualizar con facilidad valores máximos y mínimos. Esa es la importancia de la resistencia crítica. De hecho, es muy importante considerar este factor cuando pasemos a los ejercicios y podamos decir, no, este sistema puede ser subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, y con base en ello vamos a utilizar diferentes expresiones para resolver el sistema en la red eléctrica. Ahora, defino la frecuencia natural de oscilación, la cual sería igual a 1 entre la raíz cuadrada de LC. Una vez que yo tengo definido el coeficiente de amortiguamiento y a la frecuencia natural de oscilación, yo voy a multiplicarlas. Tendría esta expresión. Sé que el coeficiente de amortiguamiento es igual a la resistencia entre 2 por la raíz cuadrada de la capacitancia entre la inductancia. Si yo multiplico este factor por la frecuencia natural de oscilación, tendría lo siguiente. R está en el producto, R está en el numerador. ¿Existe alguna R que se anule con esta R? No. R se queda aquí. Ahora tenemos C a la 1 medio entre C a la 1 medio. Y entonces C a la 1 medio, de que está aquí, entre C a la 1 medio, que está acá, me daría un 1. De tal forma que ya no tengo capacitancia. Muy bien, ahora ¿qué voy a definir? Voy a definir la inductancia. Hay 1 entre L a la 1 medio y 1 entre L a la 1 medio.
que me da 1 entre L a la 1 medio y 1 entre L a la 1 medio. Su producto me da 1 entre L, tal como se ve aquí, el factor R por 1 entre L. Y este 2 no se simplifica porque no hay algún otro 2 en mi expresión. Aquí está, 2. Perfecto. Gracias a que ya he definido que, que el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación estaría en términos de la resistencia y la inductancia, yo puedo despejar la resistencia y ya obtendría dicha resistencia R en términos del coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural de oscilación. Y ustedes me dirían, ¿en qué me va a ayudar esto para mi análisis de los casos que hemos estado comentando? Subcríticamente y sobreamortiguado. Pues me ayudaría si tomamos en cuenta si retomamos nuestro análisis anterior. ¿A qué me refiero? Si retomo a mi ecuación íntegro diferencial que representa las caídas de voltaje que existen para un sistema formado por un resistor, capacitor y bobina en serie. Retomo esta expresión, pero ahora voy a sustituir voy a sustituir el valor de R por su definición en términos del coeficiente de amortiguamiento y de la frecuencia natural de oscilación. Por lo cual yo tendría aquí 2 veces L por el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación por la corriente. Pero recuerden que la corriente la hemos definido como la capacitancia por la derivada del voltaje que depende del tiempo con respecto al tiempo. Y entonces yo tendría R yo tendría 2 veces la inductancia por el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación por C por la derivada del voltaje que depende del tiempo con respecto al tiempo. Ahora vamos con el segundo término. Es el momento en el cual nosotros vamos a analizar cómo obtenemos el segundo término de nuestra expresión. Ya sabemos que estamos analizando dicha expresión partiendo desde esta expresión, la cual se obtiene al sumar la caída de voltaje en el resistor, siendo que acabamos de analizar este término, la caída de voltaje en el capacitor y la caída de voltaje en la bobina cuando estos tres elementos se encuentran en una conexión en serie. Ahora, bien, yo voy a definir al inverso de la capacitancia en términos de la frecuencia natural de oscilación y voy a sustituir la corriente que depende del tiempo por la expresión capacitancia por la derivada del voltaje que depende del tiempo con respecto al tiempo. Muy bien. Tenemos a la frecuencia natural de oscilación, la cual es igual a 1 entre la raíz cuadrada del producto de LC. Yo despejo a 1 entre la raíz cuadrada de C y entonces pasaría a la raíz cuadrada de L que está dividiendo, multiplicando a la frecuencia natural de oscilación. Ya tendría 1 entre la raíz cuadrada de C. Para tener el inverso de C, multiplico toda esta expresión que quede en el lado derecho al cuadrado y tendría 1 por 1, 1, entre el cuadrado de la raíz cuadrada de C, es decir, C. Entonces ya tendría el inverso de C que queda como la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, porque también si le ve la parte derecha y la igualdad al cuadrado, tengo que hacer lo mismo en la parte izquierda. Entonces, la frecuencia natural de oscilación al cuadrado por la inductancia L de la bobina, que es justo lo que tengo aquí, en esta posición. Ahora, y sustituyo la I por lo que les había comentado, la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Muy bien. Para la tercera expresión, lo único que tengo que hacer es lo que tengo en la expresión de la cual parto es L por la derivada de la corriente que depende del tiempo con respecto al tiempo. Como yo sé que la corriente puede quedar expresada como la capacitancia C por la derivada de la caída de voltaje con respecto de la caída de voltaje que depende del tiempo con respecto al tiempo, al sustituirla me quedaría C, esa se conserva la constante, y tengo dos derivadas, es decir, la derivada con respecto al tiempo por la derivada con respecto al tiempo, lo cual me da la segunda derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje. Ya tengo este tercer término. Ahora lo que yo voy a hacer es simplificar al pasar de esta expresión a esta expresión y digo 2L por el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación por C pasa igual.
toda esta parte pasa igual. La integral se anula con la derivada y la diferencial de t con la diferencial de t. Ya nada más me queda esto que pasa igual y L por C. Y el voltaje que no se ha anulado. Y esta parte pasa igual y cuando nosotros escribimos ecuaciones diferenciales, por lo general, es una regla común, escribimos la ecuación la derivada de mayor orden en mi ecuación diferencial primero. Sí, y como es de segundo orden, se escribe primero la de segundo orden, después la primera derivada y al último la parte a la cual no se le aplica una derivada. Ahora sí, vamos a... Y además, ¿qué suelen hacer los técnicos, científicos e ingenieros que desarrollan la teoría de los circuitos eléctricos? Ellos suelen multiplicar a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial por un 1. ¿Tenemos esto para la expresión de aquí? No, no tenemos. Por lo tanto, yo voy a multiplicar toda esta expresión por el factor 1 entre LC. De tal forma que LC, la inductancia L por la capacitancia C, entre la inductancia L por la capacitancia C, me da aquí un 1. L por C entre L por C, aquí es un 1 y aquí es un 1. Lo demás pasa igual. Y L por C entre L por C me da un 1. Aquí tenemos un 1 y lo demás esto y esto pasa igual. Y esto es igual a 0. Ahora sí, yo voy a utilizar el operador D, por lo que yo digo que la segunda derivada con respecto al tiempo es igual al operador D al cuadrado. La derivada con respecto al tiempo es igual al operador D y aquí no habría operador D porque no tenemos derivada. Es decir, ya estoy expresando toda esta ecuación como un polinomio de segundo orden, por medio del cual yo puedo utilizar la fórmula general para resolver el polinomio de segundo orden. Que sería menos 2, que sería menos b, y b sería el coeficiente constante que multiplica la derivada, o aquel coeficiente que no está con respecto a, que no tiene valor, que no tienen valores que no dependen directamente de la... No, manéjenlo como el coeficiente constante, simplemente, porque iba a decir con respecto al tiempo, pero la frecuencia que no depende del tiempo, pero la frecuencia natural de oscilación sí depende del tiempo. Entonces, sería menos b, siendo b el coeficiente constante que acompaña la primera derivada. Aquí está, que es 2 veces la frecuencia, el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación. Aquí está, se pasa igual. Luego tendríamos b al cuadrado, es decir, esta parte al cuadrado. 2 por 2, 4. Coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Muy bien. Ahora, menos 4a por c. ¿Quién sería a en este caso? Sería el coeficiente que acompaña al operador de al cuadrado. Aquí es 1. Entonces, menos 4 por 1 es menos 4. Por c, ¿quién es c? Aquel coeficiente constante que acompaña a mi variable, a mi variable en el polinomio de segundo orden, que en este caso sería la caída de voltaje, o sea, V. Entonces sería menos 4 por la frecuencia angular omega al cuadrado. Aquí está. Entre todo esto, entre el coeficiente que acompaña a d al cuadrado, el coeficiente constante que acompaña a d al cuadrado, que es 1 por 2. 1 por 2, aquí está, 2. Perfecto, yo voy a factorizar 4 de la expresión que queda en la raíz cuadrada, de tal forma que tendría 4 por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, por el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, menos la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Yo ya una vez que factoricé 4, le puedo aplicar la raíz cuadrada, con lo que la raíz cuadrada de 4, que es 2, quedaría fuera de la raíz cuadrada, y aquí tendríamos lo que quedaba en la parte del paréntesis que estaba multiplicando a 4. El coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, menos la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Muy bien, este 2 se dividiría entre este 2, de tal forma que aquí tendría un 1. Este 2 se divide entre este 2, de tal forma que aquí tengo otro 1. Y voy a hacer una última factorización. Como el coeficiente de amortiguamiento está al cuadrado, está multiplicando a la frecuencia angular, a la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, y un 1 también está multiplicando a la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, yo puedo factorizar para ambos términos la frecuencia natural de oscilación de tal forma al cuadrado, de tal forma que me quedaría la frecuencia natural de oscilación al cuadrado por el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Y yo al aplicar la raíz cuadrada a la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, yo tendría
de fuera de la raíz a la frecuencia natural de oscilación y dentro de la raíz al coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Ahora, yo tengo que analizar de nuevo los tres casos que manejé hace rato. Para el caso en el cual tengo un sistema subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. ¿Se acuerdan que nosotros para tener un sistema subamortiguado necesitábamos considerar la condición cuando teníamos el factor R al cuadrado, R entre 2L, en la resistencia R entre dos veces la inductancia L, todo esto al cuadrado cuando era menor a al factor 1 entre la inductancia L entre la capacitancia C. Pues bien, ahora vamos a tener el mismo caso si cuando nosotros tenemos que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado que está aquí sea menor a 1, es decir, cuando la diferencia de estos dos, el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado y 1 me genere un valor negativo, de tal forma que para el sistema subamortiguado nosotros consideramos valores imaginarios. En el caso en el cual la frecuencia natural de el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado y 1 sean iguales, nosotros tendremos casos en donde existen raíces reales repetidas, tal como se ve en todos los ejercicios que han hecho, donde no existe alguna variación en los valores que se proponen para el operador D. Y en el caso en el cual la frecuencia natural el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sea mayor a 1, tendremos números positivos dentro de la raíz. Por lo cuanto, gracias a la variación de más menos, tendremos diferentes valores para el operador D, es decir, raíces reales diferentes, que corresponde al caso sobreamortiguado. Vamos a empezar a analizar el caso que es subamortiguado, en el cual nosotros... miren, aquí está todo lo que les acabo de comentar, aquí está explicado de una forma más detallada. Para el caso, sí, véanlo detenidamente, y lo que está escrito aquí es lo que yo les comenté hace apenas unos momentos. Sistema subamortiguado, sistema críticamente amortiguado y sistema sobreamortiguado. Vamos a empezar a analizar el primer caso, cuando tenemos un sistema subamortiguado. En dicho caso, nosotros tenemos la expresión que está anotada aquí, la cual parte de esta expresión cuando el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1 nos da un valor negativo, lo que me generaría, al aplicar la raíz, un número imaginario, con lo que esta expresión se reescribe de esta manera. Y dirán, ¿por qué cambiamos el orden? Primero teníamos el coeficiente de amortiguamiento al lado izquierdo y el 1 al lado derecho. Lo que pasa es que para nosotros poder llevar a cabo la raíz tenemos que yo voy a factorizar de aquí el signo negativo. ¿Y cómo yo factorizaría de aquí el signo negativo? De la siguiente manera. Si factorizo el signo negativo, aquí me tendría un menos 1. ¿Y cómo yo puedo comprobar que he hecho bien mi factorización? Si al volver un menos 1, como les decía, tendría aquí un menos 1 y tendría ahora un 1 y un 1 positivo y un menos coeficiente y el coeficiente de amortiguamiento. Y ustedes me dirían, ¿cómo hicimos bien la factorización? Si al multiplicar el menos 1 por lo que me queda, es decir, por 1 menos la frecuencia menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, nos vuelve a quedar el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Vamos a ver. Menos 1 por más 1, menos 1. Y menos 1, y menos 1 por menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, pues sí, nos vuelve a quedar esta expresión. Entonces, considerando el menos 1 que multiplica a 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, le aplico la raíz cuadrada a menos 1 y me genera este imaginario. Y esa es la razón por la cual ahora esta expresión están escritas al revés y ya explicamos la forma en la que tenemos el primer caso, que parte de esta expresión aplicando lo que ya les comenté, lo cual nos da esta expresión para el operador de... Nosotros para el primer caso utilizamos esa expresión y sabemos que
que tenemos el primer caso cuando se cumple ¿qué condiciones? La condición de que la resistencia R entre dos veces la inductancia L al cuadrado sea menor al factor 1 entre la inductancia L entre la capacitancia C, que por otra parte sería igual a tener que también tenemos el caso subamortiguando cuando respetamos el hecho que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sea menor a 1. ¿Okay? Para simplificar todas estas expresiones, los matemáticos han definido que la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sea igual al valor sigma minúscula, el que tenemos aquí. Ahí está. No, me equivoco, corrijo. Para los corrijo, ya me estaba yendo con la finta y me estaba adelantando, perdón. La frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sí se simplifica, pero esta expresión va a ser igual a la frecuencia natural amortiguada, la cual ustedes pueden ver aquí. Y la parte que corresponde a el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación, esa sí va a ser igual a la variable sigma minúscula. Esto se hace con el fin de simplificar todas las operaciones matemáticas que ahorita vamos a hacer, porque gracias a ello toda esta expresión ya puede ser descrita de una manera mucho más sencilla, tanto para el valor positivo como para el valor negativo. Bien. Por lo que hemos visto en ecuaciones diferenciales, nosotros sabemos que este operador D fue obtenido a partir de una ecuación diferencial cuya solución era la caída de voltaje T. Y entonces la caída de voltaje T sería igual al coeficiente constante C1 por el número natural E, que debe estar elevado al primer operador D, es decir, cuando utilizo un más, por T más el coeficiente constante C subíndice 2 por el número natural E, que está elevado a la D subíndice 2, es decir, cuando utilizo un menos. Aquí está. Sustituyendo los valores del operador D en esta posición y en esta posición me daría esta expresión. Lo que yo voy a hacer a continuación es utilizar la forma de Euler. Entonces paso de esta expresión a la siguiente. Bueno, antes de pasar a la forma de Euler, si se dan cuenta, he simplificado una vez más la expresión. Entonces tenemos el número natural E a la menos sigma minúscula más I por la frecuencia natural amortiguada, que suele denotarse por una omega minúscula subíndice D por T. Entonces digo, haciendo el producto en los exponentes, yo tendría menos sigma minúscula por T, y entonces eso me da, y al considerarlo ya en conjunto con el número natural, tendría un E a la menos sigma minúscula por T, lo que está aquí. Ahora yo voy a multiplicar la I de imaginario por la frecuencia angular, la frecuencia natural amortiguada por T, y eso me generaría ya en el conjunto, analizándolo con el número natural, un número natural E a la I de imaginario por la frecuencia natural amortiguada por T, lo que está aquí. Y en el otro lado tendría lo mismo, solamente que aquí en vez de tener el coeficiente constante 1, tendría el coeficiente constante 2 y el signo cambiaría. Aquí tendremos un más y aquí tenemos un menos. Ahora sí, lo que yo voy a hacer es escribirlo todo en la forma de Euler. Bien. Pero antes de pasar a la forma de Euler, yo veo que tanto el primer término como el segundo término están siendo multiplicados por el número natural E a la menos sigma minúscula por T, y esto se puede factorizar como el número natural E a la menos sigma minúscula por T. Ahora sí, escribo en la forma de Euler, sería la constante C subíndice 1 por E a la I de imaginario por la frecuencia natural amortiguada por T, y esto en la forma de Euler se puede escribir como el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T más I seno siendo el argumento la frecuencia natural amortiguada por T. Para escribir el segundo término sería ahora la constante C2 por lo mismo, me refiero a esta parte, solamente que como aquí tengo menos, va a cambiar el más por un menos. Ahora sí,
Si yo factorizo los coeficientes constantes C1 y C2, tendría esta expresión de aquí. Porque miren, C1 por el coseno, tengo que C1, bueno, más si yo factorizo, si yo factorizo el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T y factorizo el seno de la frecuencia natural amortiguada por T, tendría la expresión que yo ocupo, porque miren, C1 y C2 ambos están multiplicando al coseno de la frecuencia natural amortiguada. Es por eso que C1 más C2 estarían multiplicando. Lo estoy repitiendo, solamente que lo escribo de tal forma que factorizo el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T y tendríamos esta expresión. Ahora, para el seno es exactamente lo mismo, solamente que este va acompañado por un imaginario y aquí C se encontraría, aquí C2 se encontraría restando por el signo menos a C1 y tenemos lo demás igual, solamente cambiamos coseno por seno. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan nosotros cuando pudimos simplificar nuestra expresión por medio de lo que los matemáticos cambiaban una suma de cosenos y senos con un simple seno? Pues bien, ahora vamos a proceder a lo mismo, donde yo utilizo los constantes C subíndice 1 más C subíndice 2, está definiéndolo como la constante A mayúscula, y definiendo el imaginario por la constante C subíndice 1 menos la constante C subíndice 2 por la constante mayúscula B. ¿Qué pasa si la caída de voltaje depende de 0? Es decir, aquí tendría E a la 0, 1. Y aquí tendría el seno de 0. El seno de 0 es 0, de tal forma que solamente me queda esta parte. Y el coseno de 0 es un 1, de tal manera que yo tengo 1 por 1, 1. 1 por A, A. Entonces, ya tengo que V, que depende de 0, es igual a A. Y yo les pediría que analicen nuevamente el circuito que tenemos en un principio. ¿Qué pasa con mi capacitor? Mi capacitor cuando apenas cambia el switch de posición, es decir, en el tiempo t igual a 0, se comporta se comporta como una fuente de voltaje de valor V subíndice 0. Y como el capacitor almacena energía en forma de voltaje, ese sería el voltaje para el tiempo 0. Es decir, que V subíndice 0 es igual a V que depende de 0. Por lo cual yo puedo igualar la constante A, que es igual a V que depende de 0, por a V subíndice 0. Porque ya hemos aclarado físicamente que V que depende de 0 es igual a V subíndice 0. Es decir, el valor de la condición inicial en el capacitor. Y gracias al análisis que se hizo en este punto de nuestro video tutorial, sabemos que V subíndice 0 a su vez es igual a la constante A mayúscula, de tal manera que nosotros ya hemos definido su valor. Perfecto. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Yo tengo esta expresión, esta de aquí. ¿Qué pasaría si yo le aplico la primera derivada con respecto al tiempo? Yo haría una regla de la cadena donde primero derivo esta parte y la multiplico por esta que aún no se ha derivado, y para posteriormente sumarlo con esta parte que no se deriva y con esta parte que sí se deriva. Lo voy a hacer poco a poco para que no nos perdamos en el proceso. Derivada de E a la menos sigma minúscula, que ya sabemos que sigma minúscula es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural amortiguada, por la frecuencia natural de oscilación. Bien. Entonces, como les decía, la derivada de E a la menos sigma minúscula por T, ¿a qué sería igual? Bueno, el número natural, para cuando se deriva, ese se queda, por la derivada del exponencial con respecto al tiempo. Y la derivada del exponencial con respecto al tiempo es menos sigma minúscula. Aquí ya la tengo. Por esta parte. Que nosotros, como ya hemos definido que, si ustedes se pueden dar cuenta, de este punto a este punto, hemos simplificado esta expresión. Cuando nosotros factorizamos el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T y además igualamos la constante C subíndice 1 más C subíndice 2 a mayúscula,
y la constante imaginario por C subíndice 1 menos C subíndice 2 a la constante B mayúscula. De tal manera que yo puedo evitar escribir toda esta parte que es más confusa a escribir esta que es exactamente lo mismo, pero de una forma reducida. Bien, ya la tengo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación nosotros vamos... Ah, sí, por regla de la cadena. Ahora voy a sumar esta parte ya sin de aplicarle su derivada y voy a multiplicarlo por esta parte aplicando la derivada con respecto al tiempo. Yo digo, la derivada de un coseno es un menos seno, que va a multiplicar a la derivada con respecto al tiempo de su argumento, es decir, menos de lo que ya tenía por la derivada del coseno, menos la frecuencia natural amortiguada por A, y finalmente por el seno. Ya ven que coseno cambia por seno. Ahora, va esta parte de aquí. Derivada del seno es el coseno por la derivada de su argumento con respecto al tiempo, es decir, la frecuencia natural amortiguada. Y esto por el coeficiente constante B. Ya lo tenemos. Esta parte y esta parte. Y ahora yo voy a hacer que la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje dependa de 0. De tal manera que en esta expresión todas las t's van a ser igual a 0. ¿Y qué tendría para la primera expresión? Bueno, seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. 1 por A es A. E a la 0 es 1. A por 1 es 1. Y ya nada más me quedaría menos sigma minúscula, sabiendo que sigma minúscula es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación por la constante A mayúscula. Ahora voy con esta parte, con la parte de B. Seno de 0 es 0. Ya no considero esta parte. Coseno de 0 es 1. 1 por la frecuencia natural amortiguada por el coeficiente constante B es la frecuencia natural amortiguada por el coeficiente constante B. E a la 0 es 1. 1 por la frecuencia natural amortiguada por el coeficiente constante B es precisamente el coeficiente constante B por la frecuencia natural amortiguada. Ya puedo definir esto y yo sé que A es igual a la condición, la caída de voltaje inicial en el capacitor. Muy bien. Dirían, bueno, nos hace falta solamente un detalle, definir el valor del coeficiente constante B. Sí, exacto. Lo primero que tengo que hacer es definir un valor constante para la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje que depende de 0. Lo que yo voy a hacer para poder llegar a esa expresión es considerar la caída de voltaje que tengo en términos de la capacitancia, y ese es igual al inverso de la capacitancia por la integral de la corriente que depende del tiempo por la diferencial del tiempo. Cuando yo derivo esta expresión tengo simplemente como la derivada elimina la integral y la diferencia, y 1 entre la diferencial de t elimina la diferencial de t. Yo tengo que la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje es igual a 1 entre c, ya no está la integral y ya no estaría la diferencial de t. Esto de aquí. Ahora, yo haciendo depender esto de 0, es decir, teniendo de nuevo esta parte, haciendo depender la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje de 0, tendría lo siguiente. 1 entre c se respeta, 1 entre c se respeta. Solo que ahora la corriente depende de 0 y de 0. ¿Y de 0 a qué es igual? ¿Cómo se comporta una bobina energizada? ¿Cómo se comporta una bobina energizada? Que es el caso que estamos considerando para la respuesta libre, que depende de las condiciones iniciales, es decir, cuando la bobina está energizada. Bien, cuando tenemos el tiempo igual a 0. La bobina se comporta como una fuente de valor y subíndice 0, es decir, que el valor instantes antes, que es i, que depende de 0, superíndice menos, durante, que sería igual a i durante la conmutación, es decir, i que depende de 0, y a su vez es igual a i instantes después de la conmutación, es decir, i que depende de 0 superíndice más, es decir, que i0 será igual a la corriente inicial en la bobina, que nosotros sabemos que es I mayúscula subíndice 0.
Muy bien, gracias a esto nosotros ya sabemos que la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje que depende de cero será igual a la condición inicial en la bobina, que es la corriente inicial I mayúscula subíndice cero entre la capacitancia. Muy bien, entonces yo ya sé que la corriente inicial en la bobina y subíndice cero entre la capacitancia va a ser igual a toda esta parte. Porque yo sé que la corriente inicial en la bobina entre la capacitancia es igual a la derivada con respecto al tiempo del voltaje cuando depende de cero, y a su vez sé que dicha última expresión que acabo de mencionarles es igual a menos sigma por la condición inicial en el capacitor, que es la caída de voltaje V subíndice cero, más la frecuencia natural amortiguada por B. Ya puedo despejar a B de aquí, de tal forma que satisfactoriamente he definido a B. B sería igual a la corriente inicial en la bobina entre C más sigma por la condición inicial en el capacitor, que es el voltaje inicial en el capacitor, entre la frecuencia natural amortiguada. Por lo que ya puedo sustituir los valores de A mayúscula y B mayúscula. ¿En qué posición? En la posición de aquí, esta. Ahora, ¿qué es lo último que me falta para simplificar de manera sencilla, simplificar de esta expresión de tal forma que en vez de tener una suma de cosenos y senos, tenga simplemente un seno? Pues vamos a utilizar la expresión que nuestros amigos matemáticos nos permitieron definir en el segundo video tutorial de los de circuitos 3, la cual me dice que una constante A mayúscula por el coseno de un argumento por una variable más la constante B mayúscula por el seno del mismo argumento por la misma variable va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante A al cuadrado más la constante B al cuadrado por el seno del mismo argumento que estamos manejando por la variable en base a la cual varía nuestra función más, y tenemos un más porque aquí también hay un más la tangente a la menos 1 de la constante A mayúscula entre la constante B mayúscula. La vamos a aplicar aquí y ¿cómo quedaría? Esta parte pasa igual, no hay cambio alguno en ella. No hay cambio alguno en esa parte, pasa igual. Ahora sería la raíz cuadrada de A al cuadrado. Nosotros sabemos que la constante A mayúscula es aquel coeficiente constante que multiplica el coseno. Y aquí, en esta expresión, ¿quién es el coeficiente constante que multiplica al coseno? Es la condición inicial en el capacitor, es decir, la caída de voltaje inicial en el capacitor. Entonces tendríamos la caída de voltaje inicial en el capacitor al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, nosotros sabemos que el coeficiente constante B mayúscula va a ser aquel coeficiente constante que esté multiplicando al seno o a la función senoidal. Yo sé que para este caso el coeficiente constante que está multiplicando a la función seno es esta parte de aquí, todo lo de aquí, es decir, más toda esta parte al cuadrado por la función seno con el mismo argumento que manejamos para el coseno y para el seno en la expresión anterior, más la tangente a la menos 1 de la constante A, que yo sé que es la condición inicial en el capacitor, es decir, V subíndice 0 entre la constante B, que es esta parte. Y la frecuencia natural amortiguada, que quedaría aquí por ley del sándwich, quedaría ahora en la parte del numerador. De esta manera yo puedo saber satisfactoriamente el comportamiento de la caída de voltaje para el sistema subamortiguado. En los próximos videotutoriales vamos a ver un pequeño ejemplo que nos permitirá aplicar todas las expresiones que hemos definido hasta este punto y van a darse cuenta cómo el sistema subamortiguado es más sencillo de definir en un ejercicio con valores para el resistor, capacitor y bobina que lo que se puede apreciar aquí, porque ustedes dirían nos dio un valor enorme, pero tomen en cuenta que una vez que el profesor o aquel instructor que les está aplicando el ejercicio les da valores para determinar primero si es un caso subamortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado,
Esto ya resulta más fácil de definir cualquiera de los tres casos y en el caso de tener subamortiguado nosotros recurriremos a esta expresión que nos permite solucionar la red eléctrica de una manera sencilla. Dado que todos estos coeficientes constantes que ustedes van a ver se simplificarían de tal forma que esta expresión queda a estar escrita de una manera mucho más sencilla. Entonces nos vemos en los próximos videotutoriales donde vamos a ver esos casos. Hasta, hasta pronto.